Un saludo fraternal, amados, y aquí como todos los días, viernes, para meditar, para considerar la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tener la bendición de estar viéndonos, oyéndonos, pero sobre todo considerando tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante en este tiempo de hogar, en este tiempo de familia, pero no olvidando que nuestro compromiso como iglesia sigue adelante. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a ir siempre hacia adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordando el versículo que está siendo de base para nuestro estudio, nuestra meditación en este tiempo, dice el libro de los Hechos en el capítulo 23, el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y les decía que hay momentos de desánimo y de mucha desorientación en nuestras vidas. No hay un tiempo específico para decir esto lo voy a prever, voy a considerarlo. Son tiempos como el que estamos viviendo ahora, imprevistamente, estando en casa por disposiciones, no solamente de nuestras autoridades, sino también en lo que se refiere a ser obedientes delante del Señor. Y yo espero que estemos siendo obedientes y estar dispuestos a acatar todas las reglamentaciones que ha habido por parte de nuestras autoridades. Y no olviden que cuando ustedes salgan o tengan alguna cosa que hacer fuera de casa, ponernos nuestro cubrebocas. Eso es enseñanza también para nuestros hijos, para nuestra familia, que usted y como yo, adultos, hagamos responsables a nuestros niños de usar nuestro cubreboca. Si no, estamos pues ahora sí que desobedeciendo las leyes y también estos principios. Bien, ¿cómo le ha hablado el Señor? ¿Ha oído, ha sentido que su vida, cuando está en ese tiempo tan crítico como el que estaba viviendo el apóstol Pablo, en estos capítulos tan disparejos, tan difíciles, era casi imposible, humanamente hablando, sobrellevar esta situación tan tensa y tan difícil? Pero viene la voz del Señor a la vida de él y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, entonces, una segunda enseñanza que encontramos en un ministerio que se mueve, que alcanza, que llega precisamente a las metas o a la meta a la cual el Señor mismo le está poniendo en su vida al apóstol Pablo. Hay un pastor que estaba escuchando y dice él que no está de acuerdo cuando
nosotros decimos ya queremos volver a nuestra rutina. Eso no le agrada a él y estoy de acuerdo con este pastor. Algunos piensan, ¿cuándo volveremos a nuestra rutina? Pues ¿cuál rutina? No tiene que ser una rutina. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia de nuestro regreso a incorporarnos a nuestra iglesia en una acción de vivencia los unos con los otros. Nuestras vidas tienen que llevar otros rumbos, otras metas, otros desafíos, no estar en esa rutina, sino Dios nos va a llamar a unos nuevos propósitos. Entonces, necesariamente el Señor tiene que hablarnos constantemente en nuestras vidas, como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces cabe en esta ocasión pensar que una comunicación es necesario con el Señor para reconocer la continuidad, o más bien la acción de un nuevo trabajo, llamémosle así, o en el caso del apóstol Pablo y de algunos particularmente de un ministerio. Su vida cambió totalmente, de ser un hombre tan leal a un ejército, a la autoridad romana, en fin, ahora cambia por completo y entonces se convierte el apóstol Pablo en un testimonio vivo de lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo estaba pidiéndole a él, el testimonio. Fíjense ustedes, amados hermanos, el testimonio. Y dice la palabra del Señor en estos versículos que acabamos de leer. Ahora, pensando en este versículo que quiero nuevamente leerles, el 21, pero tú, dice del versículo capítulo 23, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le echarán, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El joven que fue para comunicarle la situación del apóstol Pablo. Entonces, hay tres cosas desafiantes en la vida del apóstol Pablo. La primera, para dar testimonio en Jerusalén. Oigan bien, en Jerusalén, versículo 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte, comunicarte, decirte sobre la situación de su testimonio personal. Entonces, el testimonio equivale a la vivencia que tú tienes que dar de lo que significa en tu persona la experiencia con Cristo. Dar testimonio, en este caso a Jerusalén. En segundo lugar, tendría que dar testimonio al Sanedrín. Acuérdense, y dice ahí en el capítulo 24, el 2, cuando este fue llamado, refiriéndose a un orador, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, y Tértulo lleva una secuencia tan elocuente para convencimiento y comienza con palabras muy elogiantes a la autoridad, y el apóstol Pablo está oyendo, pero luego el apóstol Pablo también responde y dice,
porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Con buen ánimo. Ese es el testimonio. No el testimonio de lamentarse, no el testimonio de desagrado, de derrota o cosas semejantes, sino un testimonio, dice el apóstol Pablo, de buen ánimo. Amados hermanos y quienes están oyéndome, el dar testimonio tiene que ser de aliento, de ánimo, y de decir, sí lo vivo en el Señor, sí lo experimento, sí me siento contento, etcétera, etcétera. Ese es el testimonio. Y el otro que le estaba pidiendo, ahora en el capítulo 22 en adelante, era de ser testigo en Roma, dice la palabra del Señor. En Roma, precisamente. ¿Se imagina la magnitud del riesgo, la magnitud del peligro? ¿Qué era entonces lo que producía en el apóstol Pablo tener el testimonio con agrado, con entusiasmos, con verdadera elocuencia de Dios? Pues no era más que esa voz directa que Dios había hecho a través de Jesús en la vida del apóstol Pablo. Yo creo que vivimos algo parecido hoy en día. Tenemos que regresar a nuestra acción ya más amplia. No sé a dónde nos llame el Señor. No sé a dónde quiere que ahora nosotros incursionemos en una respuesta de nuevos desafíos y dar testimonio. Si acaso hemos callado durante muchos años atrás, ahora nuestros labios y nuestra boca tiene que hablar y decir de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, resumiendo, solo quisiera que viéramos allí en el Evangelio según San Mateo. Si vamos a ver en nuestras Biblias, les invito que lo hagamos en el capítulo 10 y buscamos estos versículos de Mateo 10 y miren cómo dicen los versículos del 7 al 8, 17 al 18, Mateo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, oigan bien, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esta parte de este capítulo es impactante en nuestras vidas. Hermanos, hacia adelante requiere toda valentía, requiere todo ánimo, pero sabiendo que algo que está escrito aquí tan claro habrá de suceder en nuestras vidas. Entonces, demos testimonio. Si Pablo fue llamado para dar testimonio en estas tres partes, ahora nosotros nos llama el Señor para dar testimonio a donde Él nos ponga. Ya vendrán tiempos en los cuales nosotros tengamos que dar testimonio como el apóstol Pablo. No se les olvide que el Señor nos hable para decirnos: tengan ánimo, no se aflijan, aquí estoy, vamos hacia adelante. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de reflexión, de estudio de tu palabra, de consideración. Y si tú nos estás hablando en esta hora, quiere decir que tú estás preparando nuestras vidas para dar testimonio a aquel que estará frente a nosotros, aquel que estará a nuestro lado, aquel que llegará a nuestra casa buscando
la paz en su corazón y tengamos que dar testimonio, como dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos que hemos leído del Evangelio en el capítulo 10. Por favor, Señor, prepáranos para que llegado el momento y aún ahora, ahí en nuestros hogares demos testimonio a nuestra familia que está tratando de buscarte y de encontrarte, Señor, y de saber que tú eres nuestro Señor, para darles testimonio con agrado, con una completa seguridad. Gracias, Dios, por este tiempo para tu iglesia, para tu servidor, y ayúdanos en todo momento para seguir con gran entusiasmo en la vida cristiana. Te damos gracias en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo viernes.